Damos comienzo a la clase 8, clase que está vinculada con la unidad 2 donde hemos estado desarrollando distintos aspectos vinculados a políticas educativas. La importancia de conocer de las políticas educativas es puesto que ellas han venido a constituir las respuestas que se dan frente a ciertas demandas o problemas que presenta la educación. Problemas que puede ser que aún estén en desarrollo, que no se hayan resuelto o al mismo tiempo que sean respuestas que hayan visto o priorizado uno u otro aspecto justamente que van a tener incidencia en nuestro quehacer docente. De allí la importancia de conocerla. Hablamos de la Ley General de Educación, de todo lo que incluye y todo lo que influye a nivel de los niveles, a nivel de la administración de las escuelas y también de ciertos requisitos. Hemos hablado del decreto 83, hemos hablado también de lo que significa la ley de inclusión educativa y todo el desafío que ello demanda, y también estuvimos desarrollando temáticas respecto al marco para la buena enseñanza y lo que se espera de un buen profesor. Aunado esto claramente al tema de la ley del desarrollo profesional docente con la carrera docente y las distintas etapas en las que debemos ir pasando los profesores, aquello que debemos dar cumplimiento para poder ir pasando de tramo, inclusive los derechos a ser acompañado en tus 3 primeros años como profesor Nobel. Interesantes aspectos que les recuerdo tienen varios elementos para lectura y también linkografía para poder irlos profundizando y también ir haciendo este trance en cuanto al conocimiento del contexto profesional que les va a tocar desempeñarse. Conociendo más la educación básica, claramente vamos a hablar de elementos aunados a lo anterior porque estamos en todo un tránsito, un continuum que se vinculan con la organización del sistema educacional en nuestro país y claramente la administración y los propósitos de la educación básica. Y allí los objetivos de esta clase y aquello que vamos a comenzar a desarrollar. Un primer elemento tiene que ver con la administración de los colegios. ¿Cómo se administran los colegios en Chile? Pues bien, la organización del sistema educacional es descentralizada y eso implica que la administración de los establecimientos es realizada por personas, por privados o fundaciones o instituciones municipales. Cuando nosotros estamos hablando de lo que sería financiamiento público, estamos hablando de las municipalidades. Para bien o mal, eso es un tema que ameritaría otra sesión, son las corporaciones municipales, las municipalidades, las encargadas del pago de los colegios. Esto efectivamente tiene luces y sombras como todo, puesto que claramente podemos ver municipalidades que pueden ser muy pequeñas y tienen que enfrentar lo que significa el pago de sus distintos establecimientos y escuelas, de la misma manera que tienen que enfrentar muchos de los otros elementos que implican la administración municipal, habiendo municipalidades, como lo indicaba anteriormente, pequeñas y otras muy grandes. Por tanto, es un elemento que también ameritaría cierto análisis. Pues bien, esa es la realidad. Desde esta perspectiva, entonces, según la administración de los colegios, nos vamos a encontrar fundamentalmente con 3 tipos. Los municipales, con un financiamiento, un aporte, digamos, público consistente al 100% de la mensualidad y que significa que prácticamente no va a haber un copago. Esos son las escuelas municipales. Nos encontramos luego con los subvencionados, donde el financiamiento es compartido, es decir, aquí hay un copago en la cual hay cobros mensuales a los apoderados que están fijados por ley. Y eso implica que dentro de los colegios subvencionados nos podemos encontrar con algunos que planteen un cobro bastante pequeño o bastante reducido, en tanto otros van a llegar a la curva máxima de lo que establece la ley por alumno. Decíamos claramente que este es un colegio de copago.
Y bien, tenemos finalmente un tercer tipo de colegio, según su administración, que sería el particular pagado o privado, donde el 100% del pago lo realizan los apoderados. Elemento importante al respecto. Cuando nosotros estamos hablando de estos colegios, en la medida que reciben cofinanciamiento o financiamiento completo, están absolutamente vinculados y están al alero de todos los elementos que se establecen por ley, es decir, currículum, formas de contratación, etcétera, y formas también, digamos, de promoción. En tanto, estos colegios muchas veces funcionan como empresa y manejan sus propios currículum, es decir, lo que les enseñan a los alumnos, pudiendo parten de lo que se establece como un mínimo y ellos van agregando elementos curriculares como un segundo idioma o como especialidades o como elementos que vayan más allá de la tecnología, y estos colegios también al mismo tiempo, como se rigen por sus propios proyectos y por sus propias normativas, funcionan todo lo que significa promoción, los elementos que hay que cumplir para pasar de curso o de ingreso de otra manera. Es decir, ellos tienen su propia realidad y sus propios lineamientos para poder desarrollar la función. Volviendo y siguiendo más bien con el tema de tipo de escuela, sabíamos que la Ley General de Educación, la LEGE, estableció algunos cambios dado el tema del lucro. Anteriormente, lamentablemente, había bastante lucro con muchas personas que se hicieron parte de lo que significaba poder levantar un colegio y convertirse en sostenedor. La Ley General de Educación termina con el tema del lucro, se plantea aquello y claramente establece un montón de lineamientos para los sostenedores. Uno de ellos que estén vinculados al mundo de la educación, y también exige varias garantías. Dentro de la administración, justamente en virtud de aquello, se establece y se mantiene el colegio municipal gratuito, donde además de seguir siendo sin pago, sin ningún tipo de copago, la ley establece varias formas de fortalecimiento, particularmente con lo que significan los proyectos de integración escolar, los PIE, donde trabaja un profesor básico con un profesor educador diferencial en pro del desarrollo y atención de niños con capacidades distintas, con necesidades educativas especiales, algunas transitorias o permanentes. Elemento que vimos la clase anterior. Luego tenemos el particular subvencionado gratuito, que son aquellos que determinan que ya no van a cobrar, son particulares y pueden pertenecer a fundaciones, no van a cobrar y quedan dentro de la gratuidad, siendo aún en el fondo se acercan a lo que es el municipal. Y luego el particular subvencionado con copago, que va a seguir cobrando un determinado monto dentro de lo que establece la ley por parte de los apoderados, y como lo decíamos, el particular pagado, donde el apoderado sigue pagando de manera completa. ¿Qué otro elemento es parte de lo que vamos a trabajar hoy día? Los niveles de enseñanza. Nuestra educación tiene distintos niveles de enseñanza. Aquí se los muestro. Por ejemplo, la educación parvularia, que vendría a ser el primero, la educación básica, que constituye el segundo nivel de enseñanza y que en este minuto, antes que empiece a regir la Ley General de Educación, es el más extenso, que incluye más años, es decir, prácticamente todo lo que es la infancia del niño. Luego tenemos la educación media y luego tenemos la educación diferencial y todos los trastornos, discapacidades que están determinadas dentro del decreto 170 y que ustedes pueden referenciar y que pueden mirar en mayor detalle en la planificación que se les acompaña. Luego tenemos el nivel de adultos, lo que sería educación de adultos, y luego tenemos todo esto dentro de la educación particularmente primaria, aquí desde la educación básica, y luego educación básica, primaria, media
y luego la educación secundaria, que es el nivel universitario. ¿Qué cosas son importantes? Tenemos la educación parvularia con sus distintos niveles, la educación básica, cuyo primer ciclo podríamos referirnos que es de primero a cuarto, en este minuto, y segundo ciclo de quinto a octavo. Cada uno de ellos presenta particularidades bastante diferentes, dado que los grupos etarios, los grupos de edad de los alumnos que están en estos cursos y en esto, van cambiando muchísimo. Y cada uno de esos alumnos y esos grupos va a presentar necesidades y particularidades a las cuales el profesor y la profesora debe prestar oído. Recordemos que la educación es situada, contextualizada, por tanto, será muy importante dentro de nuestros saberes que cada vez que pensemos en uno de estos cursos, estamos pensando en todo lo que ello implica a nivel de formas de pensar, motivaciones, gustos, intereses, nivel de madurez, solo por mencionar algunos. Un elemento importante de agregar es que, por ejemplo, dentro de la educación básica nos vamos a poder encontrar también con distintos tipos de escuelas. Por ejemplo, dentro de la educación básica nos podemos encontrar con escuelas, por ejemplo, multigrado. En las áreas rurales, en las áreas muy lejanas, vamos a tener escuelas donde se atiende en una misma sala a alumnos de distintos cursos. Por ejemplo, una sala donde hayan alumnos de primero a cuarto básico. ¿Qué es lo que hace el profesor? El profesor generalmente trabaja con grupos dependiendo de las edades y de los cursos y también con materiales diferentes. Esas son las escuelas multigrado. Todavía existen algunos en sectores más aislados y que en general no tienen tanta cantidad de alumnos. También están las escuelas hospitalarias, donde se atiende de manera especial a los niños que están padeciendo alguna enfermedad, una enfermedad larga, como es el caso del cáncer. Estas escuelas buscan que el alumno pueda estar y seguir sus estudios, pero claramente tiene que haber gran flexibilidad porque todo lo que pueda pasar está subordinado y superditado a cómo el niño esté médicamente, a su atención, a cómo va desarrollándose su enfermedad, efectos colaterales que puedan tener los medicamentos, entre otros. Entonces tenemos el nivel preescolar, educación parvularia, nivel básico o primario, secundario, y luego tenemos el nivel, el secundario y el nivel superior, que es el cual ustedes están viviendo ahora como profesores en formación. ¿Qué pasa con la educación básica? La educación básica va a ser el segundo nivel, pero el nivel en el cual nosotros nos vamos a enfocar. La educación básica está centrada y plantea dentro de los lineamientos ministeriales que apuntan a una educación integral, donde haya una autoestima positiva y conciencia de sí mismo del alumno, donde se pueda aprender, se le pueda ayudar al niño a aprender a trabajar tanto individual como en equipo, que desarrolle su responsabilidad y tolerancia a la frustración y que junto a ello aprenda a pensar en forma reflexiva y desarrollar su creatividad. Si se fijan, elementos súper importantes que tienen mucho que ver con el ser y el convivir. Si queremos que este alumno sea feliz, hay varios desafíos que no debemos olvidar. Primero, superar los modelos formativos que están centrados solamente en los saberes esenciales de la asignatura. Hay que abrir el currículum, hay que hacerlo mucho más amplio y eso pasa también por integrar los conocimientos, por apuntar y propiciar una formación integral y darle a los elementos emocionales la validez y la fuerza que deben tener. Todo esto desde una muy buena mediación que permita al niño y a la niña ser feliz, aprender, formarse y realmente vivir una etapa tan importante como lo es la de la niñez de la manera más plena posible. Recuerden, aquí tienen algunos sitios que pueden revisar y recuerden revisar su planificación y todo lo que allí se les plantea. Que estén muy bien.